Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta González. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a tratar un tema sobre de la inseguridad pública, pero desde el punto de vista de si hay capacidad de los cuerpos policíacos para enfrentar este fenómeno y vencerlo, como es su obligación. Así es, se ha hablado mucho de la necesidad de depurar a los cuerpos policíacos, de incluso los exámenes de control de confianza que tienen que aprobar, y por eso, bueno, fuimos a preguntar a especialistas y a representantes populares cuál es su opinión en torno a este tema, que, bueno, lamentablemente parece no ceder la inseguridad ni la violencia. Tiene capacidades y esto muy a la fuerza debió ser reconocido el gobierno del estado. No tienen la capacidad las fuerzas estatales ni las municipales para poder enfrentarse al problema. Que si no hay apoyo de las fuerzas federales tampoco habrá mayor trascendencia. El asunto es de que es necesaria la investigación con alcances de inteligencia, del uso de los servicios de inteligencia del Estado para comprender qué tanto han permeado las estructuras criminales en los órganos de gobierno. Socialmente ya sabemos que sí, pero lo que no nos queda claro, excepto por algunos indicios, es de que tienen una fuerte penetración en todos lados y esto tampoco es nuevo. Así ocurrió en Tamaulipas, en Morelos, en Sinaloa, está ocurriendo en Guerrero. Desde siempre ha pasado en Sinaloa, desde que el narco es narco en México. En todos los casos existe participación de expolicías municipales que han permitido el ingreso y que están conectados con las ejecuciones derivadas de que los grupos tradicionales que únicamente vendían drogas no se han querido desplazar de manera voluntaria. Entonces las posiciones las está tomando. A mí me dicen funcionarios que me permitieron grabarlos, pero no citarlos, policías judiciales o ministeriales en la industria del secuestro y policías estatales en la del robo de auto. Sin esas bases de datos será difícil. Políticamente también se vuelve complicado porque los grupos del narcotráfico no se manifiestan desde su aparición, sino que existen precedentes. ¿Existirá voluntad política por parte de la Procuraduría General de la República para investigar qué pasaba en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador? El problema no solo me parece que debe de tener intervención policíaca. ¿Cuánto se va a tardar en hacer una intervención social? ¿Cuánto se va a tardar en darle acceso de educación de calidad a los chavos? ¿Cuánto se va a tardar en darles empleos bien pagados? ¿Cuánto nos vamos a tardar en rebalancear la distribución de la riqueza? El gobierno de Calderón decidió sacar al ejército a las calles, a patrullar las calles y declarar la guerra, como él mismo lo definió, al crimen organizado. Y si pudiésemos definir, la verdad es que perdió la guerra. Al final el número de muertos en su periodo fueron de más de 90,000 personas. El gobierno de Peña Nieto mantiene al ejército en las calles y saca a la marina a patrullar. Es decir, un poco refrendando la estrategia de seguridad del propio Calderón. Entonces el número de muertes en el país, pues en esos 2 años, casi 2 años de administración del presidente Peña Nieto, pues es alarmante porque retirarlo de las calles es la ruta, sí, y explorar otro, si hubiese disposición de generar un nuevo país. Como esto no lo es, pues su estrategia es mantener al ejército en las calles. Si hubiese disposición de reorientar los recursos públicos y darle un viraje al país, pues no tendría por qué haber ejército en las calles. Yo veo bien que las fuerzas federales estén apoyando a los estados. Lo dije hace año y medio en este estado. Si no somos autosuficientes, si el gobierno del estado no puede hacer frente a la ola de violencia que tenemos que pedir ayuda. El gobierno federal precisamente para eso está, para apoyar. Sí, es una pena que en los estados no podamos ser autosuficientes en el tema de la seguridad, y vemos que se dijo que se iba a acabar y que se iba a terminar este fenómeno, y desafortunadamente vemos que sigue creciendo. Creo que es importante que tanto la ciudadanía como los gobiernos
hagamos un frente común a estos fenómenos para que podamos ir erradicando. Hoy, por el clima de inseguridad que vive toda la República, principalmente en nuestro estado, creo que es necesario que se queden para regresar la seguridad a nuestros municipios, a nuestros estados, a nuestras colonias. Por otro lado, las policías estatales y las policías municipales, los presidentes municipales y el gobernador, tanto los directores o los comisarios municipales como el director de seguridad ciudadana, hagan lo necesario para depurar nuestros cuerpos policíacos. Había muy poco interés por mucha parte de los gobiernos estatales. Hoy la realidad nos rebasó y hoy si no se hacen estas depuraciones, hoy si no se cumple con la normatividad, si no se cumple con lo que estableció el Pacto Nacional para la Legalidad, Seguridad y Justicia, si no se cumple con todo lo que marcan los tiempos para las obligaciones de los municipios y de los estados, estaremos destinados a seguir padeciendo el tema de la inseguridad por muchos años. Tampoco podemos esperar que la Fuerza Federal sea la responsable. Por eso tenemos una policía municipal, por eso tenemos policías estatales. Ellos están, al final de cuentas, subsidiariamente, solidariamente apoyando, y los gobernadores de los estados hoy tienen que hacer un esfuerzo doble, triple, lo que sea necesario. No es suficiente con que en el discurso se diga que se le invierte más al tema de la seguridad y la procuración de de justicia, sino necesitamos verdaderamente capacitación, necesitamos darles a los policías un mejor trato, mejores prestaciones. El trabajo que les exigimos necesita ser correspondiente a la forma que les pagamos, a las gratificaciones y a los sueldos que ellos se merecen. Mire, la lucha contra el crimen organizado, esta fase, ya lleva 7 años y medio, la inició a principios de su sexenio Felipe Calderón. Sin embargo, 7 años y medio después, las fuerzas públicas federales, el ejército, incluso la marina ahora y desde luego la policía federal, han tenido que cada día asumir mayores tareas de vigilancia, porque el problema principal también es que los estados y los municipios no han desarrollado capacidad policíaca para vencer este fenómeno. Sí, es lamentable ver que pues la conclusión de nuestros entrevistados es que la policía no está preparada para combatir el crimen y lamentablemente el crimen, a diferencia de los cuerpos policíacos, cada vez tiene pues mayor armamento, mayor tecnología, utiliza lo último e incluso está más capacitado que muchos policías. Sí, además ha infiltrado incluso los cuerpos de seguridad, el sistema de seguridad, y esto desde luego no es bueno para la sociedad. Pero aquí lo que llama la atención también es que las autoridades estatales y los municipios nunca han dado un plazo para cuándo van a tener policías capaces de enfrentar por sí solas este problema. Pues sí, porque una cosa son los exámenes de control de confianza que tienen que cumplir, que existe un plazo que se vence, bueno, un plazo que ya se prorrogó 2 veces, que se vence este año nuevamente. Pero eso es una cosa, los exámenes de control de confianza, y la otra es la capacitación, la preparación, que realmente puedan enfrentar a la delincuencia y que también tengan el armamento necesario, porque bueno, si no los están mandando a la guerra sin fusil. Sí, también implica, desde luego, pagarles bien, hacer atractiva la carrera policíaca, que sea una carrera pues que dé para vivir dignamente, porque es riesgosa en estas condiciones y eso parece que no se está haciendo. Pero tampoco la capacitación así a grandes niveles, pues cuántos policías hay en el país, cientos de miles, y cuántos están capacitados mínimo, y aparte de eso pues también les pagan tan mal que no quieren enfrentar riesgos por esa paga tan mala. Por supuesto, la verdad es que una de las constantes que se ha señalado desde hace años es que se tienen que dignificar a los cuerpos policíacos, que se les tienen que dar mejores prestaciones, un mejor salario, porque pues no es lo mismo ser policía que tener, pues bueno, otra carrera, ya sin hacer comparaciones, pero donde se arriesga la vida y más con el crimen organizado. A veces están en la disyuntiva enfrentando, o se van con el crimen organizado, o los matan o pueden matar también a su familia, entonces pues están también sin protección. Sí, claro, y desde luego esto es una situación que tienen que examinar a partir de que las condiciones de la delincuencia ahora son muy diferentes a las anteriores, y parece que eso no lo han querido entender, o no lo perciben, o lo soslayan, o lo ignoran deliberadamente. La cuestión es que hace unos 15 años el tipo de delincuente era diferente, la policía también era otra, pues más bien la policía es la misma, actúa de la misma forma y está igual de mal pagada. Muchas incluso siguen teniendo los vicios de que los jefes los extorsionan y los mandan a corromperse, a extorsionar, y eso no se ha cambiado, pero la delincuencia sí ha progresado mucho, desafortunadamente para mal. Sí, desafortunadamente, porque la policía es la que también debería haber avanzado, la que debería haber mejorado. Como lo menciona el escritor Humberto Payet, se necesitan
policías que investiguen, que hagan labores de inteligencia, que se supone que eso es uno de los objetivos que se plantearon en programas de sexenios anteriores, que la policía, por eso dejó de ser, por ejemplo, la policía judicial ya no se llamó así, ahora es policía ministerial, porque se supone que tanto a nivel estatal como federal iba a hacer estas labores de investigación, que en realidad no las lleva a cabo porque pues no está preparada para eso. Sí, además hay una cuestión de que los cuerpos policíacos, muchos ni siquiera tienen vocación. O sea, se meten a la policía porque no encuentran trabajo. Antes era muy frecuente como última opción. De los campesinos, sí, se metían de policías cuando no había trabajo en la siembra, y ya cuando llegaba el ciclo de agua, pues se iban a trabajar y dejaban la policía, el control de armamento, pero tampoco los preparaban ni los capacitaban, y actualmente también pasa lo mismo. El control de confianza, por ejemplo, es fundamental, es importante, pero para el ingreso y de luego también para la permanencia. Pero el problema está en que el control de confianza no es de una vez y para siempre. Un policía que reúne el perfil en estos momentos, a lo mejor dentro de un año ya no lo reúne, dentro de 6 meses incluso, ¿no? Sí, es lo que han dicho varios especialistas, que es como una fotografía que se tiene que ir renovando, porque pues la gente va cambiando, entonces ellos también tienen que les tienen que realizar estos exámenes de manera permanente cada cierto periodo de tiempo, pero bueno, también insistimos, mejorar las prestaciones que tienen. Estas carreras que se han abierto ahora, que dicen que son policías de élite, pues también es un poco discriminatorio, porque las nuevas van a ser de élite y con mejores salarios, y las actuales se van a quedar con esos salarios mínimos que también han generado pues que muchos de ellos se vayan a la corrupción. Sí, efectivamente, porque además los delincuentes les ofrecen dinero, y cuando están en condiciones difíciles, de económica, de ingreso y de familia, y también el riesgo que implica enfrentarlos, pues es entendible humanamente pues que opten por mejor no hacer nada, ¿no? Cuando menos hacerse la vista gorda. Así es, y bueno, vemos que también pues una de las principales muestras del fracaso de los cuerpos policíacos es precisamente la presencia del ejército en diferentes entidades, como en el Estado de México, que por un lado, bueno, vemos la visión del PRD con Octavio Martínez, están en contra de que el ejército esté patrullando, porque pues para eso están los cuerpos policíacos, aunque no estén capacitados, y por otro lado el PAN, que está de acuerdo en esto, porque pues los cuerpos estatales y municipales han sido superados. ¿Se imagina nada más cómo estaría la situación si no participan las fuerzas federales, el ejército, la marina? ¿Cómo estaría la situación aquí en el Estado de México? ¿Cómo estaría en Michoacán? ¿Cómo estaría en Guerrero? ¿Cómo estaría en Tamaulipas? En la zona sur de aquí. ¿Cómo estaría así en Veracruz, y en Chihuahua, y en Durango, en Coahuila? Entonces, si no hubiera fuerza federal, si así no se ha podido abatir la delincuencia, con toda esta presencia del ejército, la marina y las policías federales, ahora con las puras fuerzas locales, nomás imagínate. Sí, bueno, y aparte después de lo que sucedió en Michoacán, que se desactivaron algunas células, se advirtió mucho que el Estado de México, el Distrito Federal y otras entidades eran las que iban a sufrir por estos grupos criminales que se iban a dispersar. Y la verdad es que en la entidad sí se ha visto un incremento de violencia pese a lo que hayan dicho las autoridades, y bueno, pues es lamentable porque eso también demuestra que a pesar de que ya están apoyando las fuerzas federales y han establecido algunas bases mixtas, tampoco han tenido la capacidad para evitar esto. Y quizás si se ha contenido en todo caso la tendencia al alza, ha sido por la presencia de las fuerzas federales, porque las policías estatales, las policías municipales, pues no son capaces. Sí, no, lo han demostrado, y lamentablemente pues ahí está también la falta de interés de sus jefes, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, que pues no han hecho mucho, a pesar de que existen programas y apoyos federales en materia de seguridad pública, pues a veces hasta los dejan perder porque no hacen las gestiones importantes, los municipios principalmente. Así es. ¿No? Vamos a un corte y regresamos.